Buenos días, en el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre la monitoría ambulatoria de presión arterial de 24 horas y el eh, control de la presión arterial en los pacientes fundamentalmente diabéticos. Vamos a dar paso a esta pequeña charla sobre la monitoría de presión arterial en el paciente diabético. La monitoría ambulatoria de presión arterial es supremamente útil, especialmente en los pacientes con hipertensión arterial y diabetes diagnosticada. Hace algunos años el doctor Josh Bakris, que ustedes bien conocen por estudio de hipertensión en afroamericanos, hacía este comentario en donde él decía que por lo menos todos los nuevos pacientes con hipertensión arterial deberían tener una monitoría de presión arterial para estar seguros de si estos pacientes tenían o no hipertensión enmascarada, conocer su ritmo circadiano y mirar la variabilidad de la presión arterial, que son unos tópicos verdaderamente calientes e interesantes en este momento, y esto era especialmente útil en pacientes con diabetes mellitus y sobre todo con enfermedad renal crónica. Paralelamente, para esa época, más o menos alrededor de 2015, el doctor Agarwal, que es uno de los investigadores también más importantes en hipertensión arterial, hablaba muy bien de la inclusión de la monitoría de presión arterial como una herramienta importante en las guías de manejo para la presión arterial, asumiendo de verdad el diagnóstico con este método de manera apropiada, sobre todo en los pacientes a los cuales se les hacía diagnóstico de hipertensión arterial en la primera visita. Y es que definitivamente el mundo cambia, y esto es un llamado de atención para los servicios de salud. Yo siempre digo jocosamente que hace algunos años nosotros viajábamos a la capital de nuestro país, a la ciudad de Bogotá, se viajaba porque no me alcanzó a tocar a mí, a caballo o en mula. Hoy en día podemos viajar en avión. El mundo está cambiando de manera constante y frecuente. En esta diapositiva yo les quiero mostrar básicamente cuáles son, o recordarles los efectos de la hipertensión arterial o de la presión arterial en el riñón y el corazón del paciente diabético. Miren ustedes que los pacientes diabéticos tienen un incremento importante de la retención de sodio, aumento de la actividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, activación de la endotelina, disfunción endotelial, aumento del estrés oxidativo por los mecanismos que ustedes ya conocen, inclusive por exagerado frente a los hipertensos no diabéticos, por los productos de glicosilación avanzada de la glucosa, fenómenos inflamatorios, rigidez arterial, que hacen que este paciente sea proclive específicamente para tener un aumento exagerado de la presión arterial durante la mañana, sobre todo en la carga de hipertensión arterial al momento de despertar. Son pacientes que usualmente tienen un incremento de la variabilidad de la presión arterial, y muchos de ellos tienen hipertensión arterial nocturna o tienen alteraciones en el ritmo circadiano, siendo non-dipper y a veces riser, incrementando el daño sobre órgano blanco, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con progresión cardiovascular y progresión de la enfermedad renal crónica. En general, digamos, ¿cuáles son las indicaciones de la monitoría ambulatoria de presión arterial que aparecen en las guías de todos los países, en nuestro país, en las guías chilenas, en las guías latinoamericanas, en las guías europeas, en las guías norteamericanas? Las indicaciones generales de la monitoría de presión arterial están relacionadas con el diagnóstico de hipertensión arterial, con documentar la sospecha de hipertensión arterial de bata blanca, que es aquella hipertensión arterial que ocurre cuando el paciente generalmente está cercana a la normotensión en sus actividades cotidianas, pero cuando llega al consultorio lo encontramos con hipertensión arterial, que es diferente al fenómeno de bata blanca, que es aquel que ocurre en el paciente con hipertensión arterial ya diagnosticada, pero que aumenta su presión arterial durante la consulta médica. También sirve para hacer el mapa sirve para el diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada, o para evaluar el tratamiento en pacientes con hipertensión arterial resistente, definida como la falta de control de la presión arterial con valores aislados en la consulta utilizando 3 o más medicamentos. También sirve para evaluar la eficacia del tratamiento durante 24 horas y adecuar el manejo, sobre todo cuando nosotros sabemos que no a todos los pacientes se les debe colocar el medicamento antihipertensivo a la misma hora, es decir, adaptar el tratamiento a la farmacodinámica de los medicamentos. También cuando hay sospecha de hipertensión arterial nocturna, especialmente en pacientes que tienen apnea del sueño, o en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial nocturna, se las diagnostica por mapa, y donde se hace importante realizar estudios de sueño.
En la evaluación de los pacientes con hipotensión postural, disfunción autonómica, hipotensión postprandial o inducida por fármacos, también es útil la monitoría de presión arterial ambulatoria de 24 horas. En la identificación de patrones anormales de hipertensión arterial durante las 24 horas del día, en los casos de hipertensión arterial diurna o nocturna, hipotensión postprandial o de siesta, presencia de alteraciones del ritmo circadiano o caída de la presión arterial nocturna de manera exagerada. Es muy importante en aquellos pacientes que tienen síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, en las mujeres embarazadas en las que se sospecha trastornos hipertensivos asociados al embarazo, como dije inicialmente, en diabéticos, en pacientes con falla cardíaca, sí que es importante para adecuar apropiadamente el manejo de la hipertensión arterial, en los estados hematosos, en todos los pacientes con alto riesgo cardiovascular, en pacientes ancianos, en pacientes con enfermedad renal crónica, en los pacientes que están haciendo hipotensión o en los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Es decir, esta es una herramienta que cada vez cobra más utilidad. ¿Cuáles son las ventajas de la monitoría de presión arterial de 24 horas frente a cualquier otro tipo de medición? Permite el registro de un número significativo de valores de presión arterial, sin duda superior al obtenido en la consulta médica. Los valores obtenidos son ajenos al ambiente asistencial, lo que es especialmente importante para el diagnóstico de hipertensión arterial de bata blanca o de delantal blanco, o en los pacientes en los que se sospecha hipertensión arterial enmascarada, que son aquellos pacientes que tienen presión arterial normal en el consultorio o cercana a la normal, pero que cuando se les hace la monitoría se encuentran hipertensos. En el estudio del patrón circadiano, en el análisis de la variabilidad, en el análisis del comportamiento de las curvas de presión arterial, en el análisis de los predictores de morbimortalidad o factores de riesgo no tradicionales asociados a la hipertensión arterial, sirve para la adecuación del tratamiento de acuerdo con la farmacodinámica de los medicamentos y el análisis de las cargas de presión arterial y su relación con el índice hiperbárico. Bueno, para revisar una monitoría de presión arterial antes de dar un diagnóstico hay que hacer una validación de la misma. Se considera una monitoría óptima con un registro mayor al 70% de las tomas adecuadas. Deben ser mínimo 14 tomas en el día y 7 en la noche. Hay una cosa que nosotros hacemos usualmente en nuestro centro, que es la homogeneización de las tomas y las curvas, que nos lo hace mucha gente, y es que retiramos las curvas, retiramos los valores de medición que no cumplen los parámetros para ser adecuados, es decir, los patrones que son demasiado bajos con respecto a las presiones arteriales tomadas antes y después de la medición anormal, o los demasiado altos. Retiramos todos las mediciones que se hacen, que hacen ruido, por decirlo de alguna manera, para medir, para hacer un adecuado diagnóstico, y nos aseguramos de que con estos retiros se cumpla con los patrones de que al menos tenga más del 70% de los registros adecuados y que no se hayan retirado más de 3 o 4 valores en un intervalo de tiempo de manera inmediata, es decir, que no pasen más de una hora sin hacer una medición apropiada. La adecuación de los DIPS, generalmente lo que recomienda la mayoría de las guías es que debe hacerse la evaluación de la caída o el aumento o la alteración del ritmo circadiano con respecto a la presión arterial media y su diferencia entre la presión arterial media diurna y la nocturna, aunque en algunos casos, especialmente útil en aquellos pacientes que tienen rigidez de la pared arterial o presión de pulso aumentada, es útil individualizarlos, es decir, describir los DIPS con referencia a la presión arterial sistólica o a la presión arterial diastólica. Para diagnosticar la presión arterial se tienen que tener en cuenta varios criterios. La hipertensión arterial se diagnostica por criterios primarios, que son los criterios de promedio, y por criterios de cargas. Nosotros decimos que un paciente tiene criterio de promedio en diagnóstico de hipertensión arterial cuando en la mañana tiene más de 135/85, en la noche más de 120/70 y en las 24 horas más de 130/80. Aumentar estos niveles de promedio como se hacía otrora, teniendo en cuenta las cifras del séptimo Joint National Committee, no es adecuado. Probablemente haga más específica la prueba, pero pierde sensibilidad, y en hipertensión arterial es importante tener una prueba que sea altamente específica y altamente sensible para el diagnóstico para prevenir eventos cardiovasculares. Con respecto a criterios secundarios, como diagnóstico de hipertensión arterial están las cargas. Las cargas de presión arterial son el número de presiones arteriales que se miden en el transcurso del tiempo. Nosotros consideramos que es normal cuando el paciente tiene menos del 20% de las cargas por encima de los valores máximos establecidos, que es borderline cuando tiene el 20 al 30%, y que se hace diagnóstico cuando tiene
más del 30% de las cargas anormales. Algunas guías establecen que es definitivamente diagnóstico cuando tiene más del 40% de las cargas. Nosotros aceptamos más del 30% porque, como les digo, nosotros hacemos detección temprana y la prueba así se nos hace mucho más sensible y no pierde su especificidad. Esta diapositiva simplemente es tomada de la guía chilena para mostrar básicamente cómo se clasifican los pacientes de acuerdo a la caída de la presión arterial durante la noche. Se considera que el paciente tiene un ritmo circadiano normal cuando la presión arterial de la noche es más baja entre el 10 y el 20% de los valores del día, es decir, se reduce entre el 10 y el 20% con respecto a los valores del día. Es un dip reducido cuando está entre el 1 y el 10%. Se considera que no reduce o que tiene un dip invertido o riser que llaman algunos, cuando el paciente no reduce la presión arterial y por el contrario aumenta durante la noche, y se considera un dip extremo cuando la presión arterial cae más del 20% durante la noche. Estos pacientes non-dipper, dip invertido o dip extremo o exagerado deben estudiarse desde el punto de vista cardiovascular de manera extensa para descartar otro tipo de patologías y también de patologías de origen respiratorio o trastornos del sueño. Para el análisis de la lectura, como les comentaba anteriormente, nosotros miramos si el mapa es satisfactorio, hacemos la lectura por promedios, miramos el análisis de las cargas, posteriormente miramos el ritmo circadiano y hacemos un diagnóstico. Estos son los valores umbrales que han sido validados por las guías NICE, por el séptimo Joint National Committee, por las guías norteamericanas de la sociedad y por la Sociedad Española de Hipertensión Arterial. También nosotros analizamos el tipo de curva con respecto a la relación que existe entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y las establecemos en 4 tipos de curvas, básicamente, o en 3 tipos de curvas generalmente, y una que hemos querido identificar, que es la que se da por aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La primera es la curva adrenérgica, en donde normalmente lo que esperamos es un paciente hipertenso con una frecuencia cardíaca elevada. Noradrenérgica es un paciente hipertenso con una frecuencia cardíaca normal. Mixto puede tener patrones variables de la frecuencia cardíaca con hipertensión arterial y una actividad exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hemos tratado de identificar si existe fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una curva de patrón noradrenérgico con hipertensión arterial fundamentalmente diastólica. Estas son las definiciones de acuerdo con la clínica y la monitoría de presión arterial. Entonces nosotros tenemos unos patrones que se pueden definir como la hipertensión arterial de bata blanca, que ustedes lo ven aquí. Son pacientes que usualmente tienen una hipertensión determinada en la consulta, generalmente presiones arteriales mayores de 140-90, pero unas monitorías por promedio absolutamente normales. Hipertensión arterial enmascarada cuando el paciente lo tenemos con una presión arterial menor de 140-90, pero que tiene una monitoría de presión arterial anormal en los promedios durante la noche. Y en hipertensión arterial no controlada enmascarada es aquel paciente que con tratamiento de la presión arterial en la consulta tiene una presión arterial menor de 140-90 estando con medicamentos y tiene criterios similares a los de la hipertensión arterial enmascarada. Aquí en esta panel mirando de frente la diapositiva, en el panel de la derecha encontramos en un cuadro de 4 casillas. En la parte de abajo tenemos el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que puede ser normal o alterado, y en el lado izquierdo del cuadro de 4 casillas hemos establecido la presión arterial clínica. Entonces decimos que un paciente tiene un monitoreo de presión arterial normal y una monitoreo clínica anormal. Consideramos que el paciente tiene una hipertensión arterial de bata blanca. Si el paciente tiene un monitoreo normal y una presión arterial normal, decimos que tiene una normotensión sostenida. Si el paciente tiene una presión arterial anormal en el momento de la consulta con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial anormal, entonces está en la categoría de tener una hipertensión arterial sostenida. Pero si tiene una presión arterial normal en la evaluación clínica y un monitoreo anormal, en el panel bajo de la izquierda del cuadro de 4 casillas tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada. Esta gráfica pues nos muestra algunos tipos de hipertensión arterial. Aquí vemos en el panel A, tenemos un paciente con una hipertensión arterial fundamentalmente nocturna. Fíjense ustedes que durante el transcurso del día, que es lo que nosotros podemos observar aquí en la mañana, vamos a encontrar en esta parte que estoy señalando aquí, vamos a encontrar normotensión tanto en las cifras
sistólicas como diastólicas, pero durante la noche aumenta la presión arterial, como ustedes lo observan acá. En el panel B, que es el que les estoy señalando a ustedes acá, este es una paciente con una hipertensión arterial fundamentalmente sistólica. Fíjense ustedes cómo la diastólica está dentro de los rangos normales, pero la hipertensión arterial es fundamentalmente sistólica porque es la presión arterial sistólica que está tanto en el día como en la noche por encima de los valores normales. En este otro es un cuadro de hipertensión predominantemente diastólica. Fíjense ustedes que tal vez aquí hay un poquito de hipertensión arterial sistólica, pero en los promedios durante todo el día seguramente la presión arterial sistólica va a ser normal. En cambio la diastólica siempre va a estar por encima del valor umbral considerado como normal. Este es un paciente que ustedes observan que tiene un componente de hipertensión arterial de bata blanca y se diagnostica porque fundamentalmente en el consultorio tenía hipertensión arterial. Se le toma la presión arterial y los primeros registros, que son los que están aquí, aparecen aumentados durante su estancia en el consultorio y en las primeras horas, y posteriormente la presión arterial se normaliza. Este es un patrón de bata blanca que puede estar presente en el paciente de nuevo y se diagnostica como hipertensión arterial de bata blanca si los promedios son normales, o es un paciente que tiene una hipertensión arterial sostenida de bata blanca. Bueno, aquí me voy a referir un poco a la monitoría de presión arterial en embarazadas. Esto es supremamente útil porque en nuestro país, en la mayoría de los centros que se hace monitoría de presión arterial de 24 horas, digo en la mayoría porque en muchos de ellos en donde se hace hipertensión y diagnóstico de hipertensión arterial bien se estandariza la máquina para las embarazadas. Nosotros debemos tener en cuenta que la presión arterial durante el embarazo varía de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces es muy importante para poder hacer un buen diagnóstico de hipertensión arterial con los criterios que les mencioné anteriormente, que tengamos en cuenta las semanas de gestación, primero para estandarizar la máquina que nosotros estemos utilizando, estandarizar el software y poder hacer las lecturas apropiadas. Entonces fíjense ustedes, para poner un ejemplo, la paciente embarazada, los promedios de 24 horas como deben ser durante el día. Entonces en las primeras 9 a 17 semanas tiene una presión arterial sistólica que oscila entre los 101 y 118 milímetros de mercurio, en promedio 121, el valor máximo es 121, y la diastólica entre 60 y 71, y el valor máximo debería ser de 73. Ahí es donde debemos estandarizar la máquina. Y hacia el final del embarazo, por ejemplo, entonces la presión arterial sistólica oscila entre 103 y 136, debemos estandarizar la máquina en 131 para las 24 horas y en 82 para la presión arterial diastólica. Y en la parte nocturna, fíjense ustedes que la presión arterial es un poco más baja, durante la noche de 110-64 debe estandarizarse la máquina, pero hacia el final del embarazo aumenta significativamente la presión arterial nocturna. Fíjense ustedes que debemos estandarizar la máquina en 123-72, un poco más alta que para la paciente no embarazada. Esto por el efecto que hace el útero grávido ya hacia el final del embarazo sobre el sistema cardiovascular. Esta es una comunicación que me hizo el doctor Alfonso Otero González del grupo de Galicia. Están trabajando muchísimo con hipertensión arterial y monitoría de presión arterial y han hecho cosas interesantes publicadas en el European Journal of Hypertension, y tengo pues el placer de conocerlo y de haber compartido algunas cosas en su trabajo. Me voy a referir un poco en el mapa en diabéticos de todos los parámetros de la monitoría de presión arterial. El que se asocia de forma más estrecha con mortalidad cardiovascular y daño de órgano blanco es el promedio de la presión arterial nocturna, el valor absoluto. Las alteraciones de la presión arterial nocturna ocurren hasta en el 70% de los pacientes diabéticos con o sin tratamiento antihipertensivo. Con o sin tratamiento antihipertensivo. Trabajos ya hechos en Galicia han demostrado que la cronoterapia puede ser útil en el paciente diabético, sobre todo por estos patrones de anormalidad de la presión arterial durante la noche. Es decir, que la administración de fármacos durante la noche puede disminuir significativamente la mortalidad cardiovascular. Este es un trabajo que me pareció interesante traerlo, que se publicó en el 2018 porque es un trabajo latinoamericano de los mexicanos, del doctor Sergio Nahum Cantillo Rodríguez y su grupo, publicado en la revista de Medicina Interna Mexicana. Ellos revisaron 127 pacientes, encontró hipertensión de 24 horas en el 46.5% de los pacientes e hipertensión arterial diurna en el 35.4%. La prevalencia de hipertensión arterial nocturna fue del 66.1% y hipertensión nocturna aislada en el 32.3%. La prevalencia de patrón non-diper fue del 49.6%, el patrón Reiser fue del 24.4%, el patrón diper del 22.8%, el dip extremo del 31%. Los factores asociados de forma significativa con la hipertensión nocturna
fueron el tabaquismo, tiempo de evolución de la diabetes, edad y concentración de la creatinina sérica. Estos son los hallazgos pues, de ese grupo. Aquí traigo un estudio de los japoneses en donde ellos encontraron que la presión arterial sistólica, tanto despierta como durante la noche, aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular y de eventos cardiovasculares de manera significativa. Los hallazgos sugirieron entonces que la monitoría de presión arterial era el mejor predictor de riesgo cardiovascular en pacientes con y sin diabetes mellitus. Y también encontraron que el incremento de la presión arterial nocturna con patrones de tipo Reiser, es decir, aquellos pacientes que invertían completamente el ritmo circadiano en la presión arterial, aumentaba el riesgo en un 150% de eventos cardiovasculares en ambos grupos de pacientes. En esta gráfica ellos dividieron a los pacientes en 4 grupos. En los 2 primeros grupos, pacientes con hemoglobina glicosilada mayor de 7.3, es decir, con pobre control de la glucemia. En los otros 2 grupos con hemoglobina glicosilada menor de 7.3. En el grupo A, o grupo 1, perdón, encontraron pacientes con hipertensión arterial sistólica, definida como presión arterial mayor de 138 para este estudio, y en el grupo 2 para pacientes con menor presión arterial sistólica menor de 138 milímetros de mercurio. Para el grupo 3 encontraron pacientes con hemoglobina glicosilada controlada, pero con presión arterial sistólica mayor de 138 y con hipertensión arterial sistólica controlada menor de 138. Lo que se observa en el panel de la izquierda, aquí en este panel de aquí, es que los pacientes con hipertensión arterial independiente del control de la hemoglobina glicosilada tenían mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares isquémicos únicos y múltiples, como se muestra en estas 2 gráficas, mayor probabilidad de hipertrofia ventricular izquierda y mayor probabilidad de excreción de albúmina. Obviamente era mayor la excreción de albúmina en aquellos pacientes que tenían hipertensión sistólica, pero que tenían hemoglobina glicosilada con menor control glucémico. Este es un análisis de unas curvas de Kaplan-Meier en donde ellos revisaban básicamente la probabilidad de estar libre de eventos en el panel de la izquierda en pacientes con hipertensión arterial sistólica durante la fase de estar despierto, y encontraban que entre mejor controlada estuviese la presión arterial, pues la probabilidad de eventos era mucho menor, de estar libre de eventos era mucho mejor que en aquellos pacientes que tenían hipertensión arterial sistólica durante la parte de despertar. Y lo mismo fue para el panel de la derecha, que es cuando los pacientes tenían hipertensión arterial sistólica. Otra gráfica, en el mismo trabajo de los japoneses, encontramos la probabilidad de supervivencia de acuerdo al patrón circadiano normal o el patrón de DIP invertido o Reiser, y ustedes observan cómo de todas maneras la supervivencia es mucho mejor en los pacientes que tienen un ritmo circadiano normal y es muy pobre en los pacientes que tienen un aumento del ritmo circadiano. Lo mismo sucede para los eventos, la probabilidad de estar libre de eventos cardiovasculares en el panel de la derecha. Aquí observamos una gráfica de ese trabajo en donde se encuentra que los pacientes que tenían unos patrones alterados del ritmo circadiano y incremento de la presión arterial durante la noche tenían una mayor probabilidad de excreción de albúmina. En esta revisión hecha por el doctor Kazuo Eguchi, también de la División Cardiovascular del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Jichi en Japón, los pacientes con diabetes y obesidad que tenían una presión arterial aumentada y alteraciones en la monitoría de presión arterial tenían un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y la temprana detección de hipertensión arterial nocturna, sobre todo de su más extrema forma, que es el patrón en Reiser, era muy importante para prevenir los eventos cardiovasculares. La monitoría de presión arterial entonces también fue efectiva para mejorar la adherencia a la terapia. Ellos dicen que muchos estudios se necesitan para tener una apropiada aplicación de la monitoría de presión arterial en pacientes y poblaciones de alto riesgo. Bueno, este es un análisis de la cohorte de nuestros pacientes en Nefrovalle, en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca,
en donde nosotros evaluamos 168 pacientes de la cohorte de mapas tomados entre el 2010 y el 2019, pacientes comprendidos entre los 30 y 85 años de edad. El 48% estaban entre los 45 y 60 años y el 37.5% entre los 60 años y más. Tenían hipertensión arterial de novo, de los que nos enviaron o que se diagnosticaron con la monitoría de presión arterial, el 14.8%, y los otros mapas que nos enviaron para realizar eran ya hipertensos con manejo, el 85.2%. De los pacientes con medicación, es decir, 143%, 62 eran no controlados. De los no controlados, 89, que eran 89 pacientes, 9 pacientes tenían hipertensión arterial enmascarada. De los no controlados, 70% eran non-dipper, 25% eran dipper, 4% eran dip invertido o riser, que pues me llamó la atención que eran pocos, y un paciente tenía un dip profundo, es decir, que descendía demasiado la presión arterial. De los controlados, non-dipper fueron el 56%, fíjense que ya bajan los non-dipper, dipper fueron el 37%, y nos llamó la atención que se hicieron riser el 6.5%. Estamos evaluando si esta posibilidad del aumento de los risers tenía que ver con la administración y el horario de administración de los medicamentos. Hemos encontrado en hallazgos todavía no publicados que la administración de una sola dosis, de una dosis única de losartán temprana en la mañana, controla la presión arterial durante el día, pero invierte el ritmo circadiano de la presión arterial. La hipertensión arterial sistólica aislada en todo el grupo fue del 38% y la hipertensión arterial nocturna fue del 35%. Hubo componente de bata blanca en 19% de los casos. La buena planeación definitivamente terapéutica promueve óptimos resultados, y es por eso que nosotros en todo paciente hipertenso diabético deberíamos tener la monitoría de presión arterial de 24 horas. Aquí les voy a presentar un caso clínico nuestro, de nuestro grupo de pacientes que vienen al Centro de Estudio y Diagnóstico de Enfermedades Renales de Nefrovalle en la ciudad de Tuluá. Son pacientes con hipertensión arterial de 69 años, es un paciente de 69 años con una evolución de diabetes mellitus de 12 años, tienen una enfermedad renal crónica, estadio 3A, con microalbuminuria en rango A2, con pobre control de la presión arterial en el consultorio. Recibía losartán 2 veces al día, amlodipino 1 vez al día, metoprolol tartrato 2 veces al día. Tiene una proteinuria de 780 miligramos en 24 horas, tiene una talla de un peso de 79 kilogramos y una talla de 1.7 con una creatinina sérica de 1.75. Este es el monitoreo que le realizamos a este paciente. Como ustedes pueden observar, aquí hay un incremento de la presión arterial durante el día, sobre todo de tipo sistólico, aunque algunas diastólicas están aumentadas, pero lo que se observa es que es una monitoría plana con un patrón alterado del ritmo circadiano, que básicamente lo que nos demuestra es que es un patrón al menos non-dipper o puede tener algo de riser. Nosotros le quitamos la medicación antihipertensiva y decidimos colocarle irbesartán durante la noche con amlodipino en esa dosis de 300 miligramos de irbesartán con 5 de amlodipino, y después de un mes esta fue la monitoría de presión arterial que obtuvimos con esa medicación. Fíjense ustedes cómo controla la presión arterial durante el día, excepto por algunas tomas aisladas, pero el patrón circadiano se normaliza en este tipo de paciente, y eso básicamente utilizamos irbesartán. En este caso puede ser cualquier otro medicamento que tenga una farmacodinámica apropiada, y estas son las curvas del análisis de las concentraciones plasmáticas de irbesartán después de un tiempo de administración. Fíjense ustedes cómo después de un tiempo de administración el irbesartán logra buenos niveles durante las primeras 4 horas, lo que hace que haya un buen control en las primeras horas, pero sostiene sus niveles durante una gran parte del día y permanece durante 24 horas circulando. El irbesartán tiene un índice valle pico bastante bueno. La primera curva que ustedes ven arriba es con administración de 100 miligramos de irbesartán y el otro es con 25 miligramos de irbesartán. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Espero que a ustedes les guste lo que nosotros estamos haciendo, y los invito a que sigan nuestro canal para tener muchas otras cosas adicionales. Un abrazo para todos.